Buen día, profesor. Buenos días, compañeros. Nosotros les estaremos exponiendo acerca de la dictadura y la dictadura de Stroessner. La dictadura es un régimen político en el que solo una persona gobierna, con poder total. Les estaré relatando un poco sobre la biografía de Alfredo Stroessner. Su nombre completo es Alfredo Stroessner Mateuda. Nació en Encarnación el 3 de noviembre de 1912 y falleció el 16 de agosto de 2006. Fue un militar, político y dictador paraguayo quien lideró a su país. El gobierno de Stroessner. Alfredo Stroessner gobernó desde el 15 de agosto de 1954 hasta el 3 de febrero de 1989. Candidato del Partido Político Colorado, fue electo como presidente, dando así el inicio de un largo periodo de gobierno que logró sustentarse por 35 años. Retuvo el control político y disolvió el Parlamento. Prohibió los partidos de oposición y así el Partido Colorado gobernó en ese entonces. En la fase de expansión, que fue de 1968 a 1981, se construyó la central hidroeléctrica Itaipú, que gracias a eso en 1973 a 1980 se tuvo el crecimiento económico más alto de Latinoamérica. También en esta etapa, brasileños ingresaron a fronteras del este, deforestando la zona y haciendo exportaciones de soja y algodón. En esta etapa también se llamó la atención internacional por la violación de los derechos humanos, por las torturas que se hacían por los regímenes. También se inauguró la represa Acaral en 1968 y también la telecomunicación Petropar Aceros del Paraguay, que sería ACEPAR. El gobierno de Stroessner se puede dividir en tres fases. La primera fase, que sería la de consolidación, que duró de 1954 a 1957. Se impuso la estabilización económica del país. En 1959 se inició el área de agua corriente, Corposana, y el Banco Nacional de Fomento. En 1960 se inauguró el puerto de Stroessner, actualmente Ciudad del Este, la Facultad de Arquitectura, la Universidad Católica y se construyó el Hotel Guaraní. En 1961 se aprobaron los derechos civiles de la mujer, entre ellos el voto. En la fase de descomposición en 1982 vivían en Paraguay 3.029.380 personas. En esta fase se tuvo varios años de estancamiento económico por la pérdida del grueso de la represa de Itaipú y a la vez la reducción del precio internacional de la soja y del algodón. Mecanismos de resistencia al régimen autoritario de Alfredo Stroessner. La historia reciente del Paraguay registra diversos esfuerzos realizados por la sociedad paraguaya para resistir a la dictadura y recuperar la democracia. Ligas agrarias cristianas nacieron en diferentes lugares y de diferentes maneras, pero todos tenían los mismos propósitos y los mismos objetivos, que eran sus intereses por iguales: la tierra, la producción, la comercialización, el crédito, la salud y la educación. Partidos políticos. En 1954 estaban prohibidos los partidos políticos de la oposición, no tenían participación electoral ni posibilidades políticas. En 1967, en la Convención Nacional Constituyente fue reconocido un grupo mayoritario del Partido Liberal Radical. También fue reconocido el Partido Febrerista. Estuvieron hasta 1977. En 1960 fue creado el Partido Demócrata Cristiano. No fue reconocido por el gobierno de Alfredo Stroessner, ni tampoco el Partido Comunista. En 1980 el método de resistencia fue cambiado con la intervención de los Estados Unidos, que tenía una nueva política con el gobierno de Jimmy Carter, que era un nuevo presidente de los Estados Unidos. Siguiendo este ejemplo, los países vecinos comenzaron a democratizarse. Presión internacional. En este proceso, los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos pidieron realizar visitas al país, generando presión. De esta manera el gobierno se negó a dicha petición. Rápidamente, tomando medidas de riesgo,
En 1984, la clausura del diario ABC Color. También se dio la expulsión del padre Javier Arrancón. En 1987 se dio el cierre del Radio Ñandutí del Radical. Gremios obreros. El movimiento obrero paraguayo tuvo su lucha contra la dictadura, junto a las organizaciones estudiantiles y la Confederación Paraguaya de Trabajadores. En 1958 se dio una de las huelgas más resaltantes, convocada por la Confederación Paraguaya de Trabajadores. A partir de ese año, los sindicatos funcionaron con elementos de instituciones estatales y dirigentes del estronismo. Sindicalismo independiente. Bueno, a mediados de la década del 80 surgió el sindicalismo independiente y después se llegó a constituir el Movimiento Intersindical de Trabajadores. El MIT, el 1 de mayo de 1986, se originó el movimiento y inicialmente la lucha sindical fue por las reivindicaciones sociales, pero luego fue por el fin de la dictadura. Movimiento estudiantil. En 1956, los estudiantes universitarios lucharon con éxito por el levantamiento de la intervención universitaria y en 1966 surgió en las universidades del movimiento independiente y por la reagrupación universitaria y así la intensa actividad de la Federación de Estudiantes. En 1987 la Coordinadora de Estudiantes del Interior en la Universidad Católica y ahí se formó la Federación Estudiantil Universitario en el Paraguay. El derrocamiento de Stroessner fue causado por diferentes causas internas y externas que motivaron la caída del régimen estronista el 2 y 3 de febrero de 1989. Las causas internacionales se situaron en el cambio de las prioridades mundiales que colocaron a la democracia y los derechos humanos entre las prioridades principales de todos los países. Más tarde, el Partido Colorado se dividió en dos grandes bloques. Lo mismo ocurrió con las Fuerzas Armadas, con el golpe de 1989. La trilogía del poder conformada por las Fuerzas Armadas, el gobierno y el Partido Colorado se empezaron a debilitar a medida que la crisis política se hacía más evidente. Todo culminó con el golpe de Estado del 13 de febrero de 1989, encabezado por el general Andrés Rodríguez, lo que causó el exilio de Alfredo Stroessner en Brasil, por donde terminó de fallecer en 2006. Cabecito. Dale. Ahora sí. 3, 2, 1. Yo soy Evelyn. Alfredo, cena algo. Acá voy a llorar ya. Mira, estoy lagrimeando. La dictadura es un régimen político en el que solo una persona gobierna con poder total. Les estaré relatando un poco sobre la... ¡Ay, no me voy a mal! Brasileños ingresaron a fronteras del este Me he desconcentrado, boludo. Mejor destaque la ya,